Pone dos esqueletos uno al lado del otro. El primero tiene los huesos densos, los dientes casi sin marcas, una estatura notable. El segundo, apenas unas generaciones después, es más bajo, con pequeños agujeros en el cráneo que delatan meses de hambre y la columna deformada por años de trabajo agachado. No son de dos pueblos distintos, son de la misma comunidad, en el mismo pedazo de tierra, con una sola diferencia entre ellos. Unos todavía cazaban y recolectaban. Los otros ya sembraban. Durante generaciones nos enseñaron que ese cambio, dejar la caza para empezar a cultivar, fue el gran salto adelante de la humanidad. El paso que nos sacó de la incertidumbre y nos volvió, por fin, una especie estable. Un biólogo evolutivo llamado Jared Diamond lo puso en duda de una forma bastante incómoda, en un ensayo que llamó a la agricultura, directamente, el peor error de toda la historia humana. No lo dijo mirando el pasado con nostalgia, lo dijo mirando huesos. Esos huesos vienen de un yacimiento en Illinois, donde generaciones enteras de una misma comunidad quedaron enterradas unas encima de otras. Las más antiguas todavía cazadoras y recolectoras, las más recientes ya agricultoras de maíz. Eso le dio a un equipo de antropólogos algo raro de conseguir: la posibilidad de comparar abuelos con nietos, casi sin ninguna otra variable de por medio. Y lo que encontraron no encajaba con la idea de progreso. La expectativa de vida al nacer cayó de unos 26 años a apenas 19. Los defectos en el esmalte dental, señal de desnutrición, aumentaron a la mitad más de lo habitual. Los casos de anemia se cuadruplicaron. Las marcas óseas que delatan enfermedades infecciosas se triplicaron. Y no fue solo una cuestión de salud interna, invisible a simple vista. En otros yacimientos de Grecia y Turquía, los cazadores de la última glaciación medían, en promedio, casi 1,75 m los hombres. Apenas unos miles de años después, ya con la agricultura instalada, esa misma región promediaba 15 centímetros menos. En algunas de esas poblaciones, la altura todavía no volvió del todo a la que tenían antes de que alguien sembrara el primer campo. Ahí aparece la pregunta que no cierra fácil. ¿Por qué una especie entera cambiaría, sin que nadie la obligara, una vida más sana por una más corta y más enferma? La respuesta no tiene nada que ver con elegir. Los cazadores comían de más de 70 especies distintas de plantas silvestres, además de la carne que cazaban. Una dieta tan variada que ninguna mala temporada los dejaba sin nada. Los agricultores, en cambio, apostaron casi todo a 2 o 3 cultivos: trigo, maíz, arroz. Cada uno cargado de calorías, pero pobre en varios nutrientes que el cuerpo también necesita. Comían más, comían peor. Pero esa dieta más pobre traía algo a cambio que la caza y la recolección nunca podían ofrecer: densidad. Un mismo pedazo de tierra podía sostener, cultivado, hasta 100 veces más gente que cazado. Y eso, más que la salud de cada persona en particular, fue lo que terminó ganando la partida. Comunidades agrícolas más numerosas, aunque estuvieran peor nutridas y más enfermas, fueron desplazando de a poco a los grupos de cazadores que las rodeaban. No porque vivieran mejor, porque eran más. La agricultura no ganó porque le mejorara la vida a cada persona que la adoptaba. Ganó porque producía más personas. Y ese número, generación tras generación, terminó pesando más que cualquier hueso enfermo. Esa lectura sigue discutida entre los propios investigadores. Algunos historiadores de la agricultura señalan que no hubo una sola revolución agrícola, sino muchas, en lugares distintos, con resultados distintos entre sí. Y que resumir 10.000 años de historia humana en un solo error es, en el mejor de los casos, una simplificación cómoda. Pero nadie discute los huesos. La caída a la altura, el aumento de la anemia, la expectativa de vida más corta. Esos números están documentados en yacimientos de varios continentes distintos, no en un solo lugar aislado. Cada vez que una tecnología nueva promete resolver de una vez un problema humano, alimentar a más gente, trabajar menos horas, vivir mejor, vale la pena preguntarse no solo si funciona, sino para quién
y a qué costo real. Porque a veces la pregunta correcta no es si ese cambio va a imponerse. Va a imponerse igual, si produce más gente que lo sostenga. La pregunta de verdad es qué se pierde en el camino y cuántas generaciones tienen que pasar antes de que alguien se anime a mirar los huesos y decirlo en voz alta. Pit Científico. Historias que explican por qué el presente es como es.